Mi papá me obligó a casarme con un tonto por dinero, pero en la noche de bodas dijo algo que me cambió para siempre. Nunca imaginé que mi propia familia me vendería como si fuera un trato de negocios. Me casaron con un hombre al que todos llamaban tonto, y yo también lo creí. Esa noche, en nuestra habitación, estaba lista para odiarlo toda la vida, pero cuando habló todo lo que creía saber sobre él y sobre mí misma, se hizo pedazos. El día de mi boda, no lloré de felicidad, lloré en silencio. Mi padre caminaba a mi lado, orgulloso, como si estuviera cerrando el mejor trato de su vida, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. No me estaba entregando, me estaba intercambiando. Sonríe, me susurró entre dientes. Esto es por el bien de todos. Todos, menos yo. El hombre que me esperaba en el altar era Andrés, un chico del que todos se burlaban en el pueblo, un callado, un torpe, siempre con la mirada baja. Decían que no era muy inteligente, que su familia tenía dinero, pero que él no estaba a la altura. Y yo, ingenuamente, lo creí. Pensé que mi padre me había condenado a una vida con alguien incapaz de entenderme, alguien con quien jamás podría hablar de verdad. Durante la ceremonia, ni siquiera lo miré a los ojos, hasta que dijo sí. Su voz era firme, segura, extrañamente tranquila. Eso me incomodó, pero lo ignoré. Todo fue un espectáculo. Gente riendo, brindando, celebrando un matrimonio que yo sentía como una prisión. Mi padre estaba radiante. Los negocios estaban hechos, la alianza entre familias asegurada. Yo, vacía. Andrés apenas hablaba. Se mantenía cerca, pero sin invadir, sin tocarme, sin exigirme nada. Eso, de alguna manera, me irritaba más. Ni siquiera intenta, pensé, claro, es un tontón. Cuando finalmente llegamos a la habitación, el silencio fue pesado. Me quité los zapatos con rabia contenida, sentía el pecho ardiendo. Mira, dije sin siquiera girarme, no tienes que fingir, sé perfectamente lo que es esto. No respondió de inmediato. Mi padre necesitaba tu dinero, tu familia necesitaba una esposa. En fin, de la historia en silencio. Entonces, escuché su voz tan calmada, tan diferente. ¿De verdad crees que no entiendo lo que está pasando? Me congelé, me giré lentamente, por primera vez. Lo miré de verdad, y no vi a un tonto. Vi a alguien, observándome en despierto, presente. Él dio un paso hacia mí, sin prisa. Sé que no querías esto, dijo, pero tampoco creas que yo soy el ingenuo en esta historia. Sentí que el suelo se movía. He escuchado lo que dicen de mí toda mi vida, continuó, y dejé que lo creyeran. Mi corazón empezó a latir más rápido, porque es mucho más fácil que te subestimen, a que te teman en silencio absoluto. Mi mente no podía procesarlo. Tu padre no me eligió porque soy débil, di yo finalmente. Me eligió porque sabe exactamente quién soy. Me senté en la cama, confundida. Entonces, ¿por qué actúas así?, pregunté, casi en un susurro. Él sonrió levemente. Porque el mundo es más peligroso para quienes muestran todo lo que son. Se acercó más, pero sin tocarme. Y porque nadie escucha a un tonto. Pero yo escucho a todos. Sentí un escalofrío recorrerme por primera vez. No tenía el control de la situación. Toda mi rabia empezó a desmoronarse. Me di cuenta de algo doloroso. Yo también lo había juzgado. Yo también había sido parte de esa mentira. Lo siento, murmuré, sin saber bien por qué. Él negó suavemente con la cabeza. No tienes que disculparte por creer lo que todos creen. En pausa. Pero si puedes decidir si quieres seguir creyéndolo. Esa noche no hubo romance, no hubo pesia, pero hubo algo mucho más fuerte en verdad. Nos sentamos a hablar durante horas. Por primera vez en todo el día, sentí que podía respirar. Antes de dormir, dijo algo que jamás olvidaré. No te obligaré a nada, pero tampoco soy el hombre que creen que pueden controlar. Lo miré en silencio y entendí. No estaba atrapada con un tonto. Estaba con alguien que había estado jugando un juego mucho más inteligente que todos los demás, incluyéndome. No dormí esa noche. Aunque mis ojos estaban cerrados, mi mente no dejaba de repetir cada palabra que Andrés había dicho. Su voz, su forma de mirarme, no coincidía con la imagen que me habían vendido toda mi vida. Al amanecer, la luz entró suavemente por la ventana.
iluminando la habitación, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Giré la cabeza lentamente. Él ya estaba despierto, sentado en una silla, junto a la ventana, leyendo un libro. Un libro, en inglés. Fruncí el ceño. ¿Lees inglés?, pregunté, todavía con la voz áspera por el cansancio. Él levantó la mirada. Tranquilo. Cuatro mouse. En realidad sentí un golpe en el pecho. ¿Qué? Pero tranquilo, añadió con una leve sonrisa. Para el pueblo, apenas se leerán. No supe qué decir. Me senté lentamente en la cama, observándolo como si fuera un desconocido. Porklow, ira. Durante el desayuno, todo se volvió aún más extraño. La casa de su familia era enorme y elegante, pero fría. Cada detalle parecía calculado. Su madre apenas me dirigió la palabra. Su padre ni siquiera fingió interés, pero Andrés era diferente. Notaba cosas en detalles pequeños. «¿No te gusta el café fuerte?», dijo, antes de que pudiera decir nada, cambiando mi taza por otra. Lo miré, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». «Lo noté ayer, diste 2 sorbos y dejaste la taza». Me quedé en silencio. Nadie había notado algo así antes. Después del desayuno, mi padre llegó, siempre puntual cuando se trataba de negocios. «¿Todo bien?», preguntó, mirándonos a ambos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Antes de que pudiera responder, Andrés habló perfectamente. Su tono era distinto, más firme, más dominante. Mi padre lo miró por un segundo más de lo necesario, como si estuviera midiendo algo. «Me alegra escuchar eso», respondió finalmente, pero algo en el aire cambió. Una tensión invisible, como si ambos supieran algo que yo no. Cuando mi padre se fue, no pude aguantar más. «¿Qué está pasando entre ustedes?». Andrés suspiró, apoyándose contra la mesa. «Tu padre no confía en nadie, eso lo sé, pero a mí me respeta». Eso me sorprendió. «¿Por qué?». Me miró directamente. «Porque sabe que no puede controlarme». El silencio que siguió fue pesado. «Entonces, ¿por qué aceptaste este matrimonio?», pregunté, por primera vez. Dudó solo un segundo, pero lo vi. «Porque tú estabas en medio». A mi corazón se detuvo. «¿Qué significa eso?». Pero no respondió. Esa tarde, decidí hacer algo que nunca antes había hecho, investigar. Entré en el estudio de la casa mientras todos estaban ocupados. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que algo no estaba bien. Los cajones estaban ordenados, demasiado, hasta que encontré una carpeta sin nombre. Dentro había documentos en contratos, en transferencias, y un nombre que me heló la sangre: en mi padre. Y justo debajo, Andrés no como víctima, como socio. Mis manos temblaban mientras leía. No era un matrimonio por necesidad. Era un acuerdo planeado, calculado. Yo no era el objetivo, era la pieza. El vínculo, la garantía. Sentí que el aire desaparecía, y al encontrar su voz detrás de mí, me hizo saltar. Me giré lentamente. Ahí estaba, sin esconderse. Sin fingir. «¿Qué es esto?», pregunté, con la voz quebrada. «La verdad». «No», grité, «esto es una mentira». «No», dijo con calma, «la mentira es lo que te contaron». Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. «¿Me usaste?». Esa pregunta cambió todo, porque esta vez no respondió de inmediato. Y ese silencio dolió más que cualquier palabra. Finalmente habló pero su voz ya no era fría. Al principio, sentí como si algo dentro de mí se rompiera. «Poro continue», pero no de la forma que crees. Negué con la cabeza. «No hay otra forma de verlo». Se acercó un paso. «Este matrimonio era una forma de protegerte». Solté una risa amarga. «¿Protegerme? ¿De qué? ¿De tener libertad? ¿De tu padre?». El mundo se detuvo. «¿No entiendes quién es realmente?», dijo Andrés, «ni lo que está haciendo». «Es mi padre», respondí. Casi automáticamente. «Exacto», dijo, «y eso es lo que lo hace más peligroso». Sentí un escalofrío. «¿Qué estás diciendo?». Me miró fijamente. «Que este matrimonio puede ser lo único que te mantenga a salvo». En mi mente estaba en guerra. En todo lo que creía, todo lo que sabía, se estaba desmoronando. «No te creo», susurré, pero mi voz no tenía fuerza. Él asintió lentamente. «No tienes que creerme hoy». Pausa. «Pero presta atención». Esa noche no pude ignorarlo.
Empecé a observar, a recordar a las llamadas que mi padre hacía en secreto, las decisiones que nunca explicaba, a las personas que aparecían y desaparecían, y por primera vez sentí miedo a no de Andrés, de mi propia familia. Me encontré sentada en la oscuridad, mirando mis manos temblaban, todo había cambiado en menos de 24 horas. Mi esposo no era un tonto, mi matrimonio no era un accidente. Why mi padre? Quizás nunca fue el hombre que creía en Andrés. Apareció en la puerta, no dijo nada, solo se quedó ahí esperando, no presionando, no controlando, solo. ¿Presentan? Después de unos segundos, preguntó suavemente. ¿Ahora entiendes por qué dije lo que dije esa noche? Lo miré, y por primera vez no vi a un extraño. Hay alguien que sabía demasiado. No completamente, respondí en pausa, pero ya no estoy segura de nada. Él asintió. Es el primer paso. En esa noche marcó un antes y un después. No volví a ver a mi padre, como antes. Cada recuerdo, cada gesto suyo, empezó a sentirse diferente, como si siempre hubiera habido algo oscuro detrás. Pero yo nunca quise verlo. Y ahora, ya no podía ignorarlo durante los días siguientes. Andrés no me presionó. No intentó convencerme en solo. Me mostró pequeños detalles en fragmentos de conversaciones, nombres, cifras, transferencias que no tenían sentido. Tu padre no solo hace negocios, me dijo una tarde, mientras me mostraba documentos en su laptop. Controla personas. Sentí un nudo en la garganta. Eso no prueba nada. Entonces, mira esto. Un video granulado oscuro. Pero reconocí la voz en mi padre. Si no firma, ya sabes qué hacer en la pantalla. Se quedó en negro. Y mi mundo. También, esto puede estar editado, susurrean, pero ni yo misma me creía. Andrés no respondió. No necesitaba hacerlo. Las pruebas ya estaban ahí. La verdad, también. Hay algo más, dijo Andrés, con un tono más serio de lo habitual. Eso me puso alerta que tu padre está perdiendo poder y eso lo vuelve impredecible en silencio. ¿Qué significa eso para mí? Me miró fijamente, que si siente que ya no le sirves. No terminó la frase, no hacía falta. Esa noche no lloré, no grité, no me rompí, porque algo dentro de mí cambió por primera vez en mi vida. No era la hija obediente, no era la pieza en un tablero. Era alguien que veía la verdad, y tenía que decidir, quiero ayudar. DJ Andrés levantó la mirada. ¿Estás segura? Respiré profundo. No, pero sé que no quiero seguir siendo parte de esto. Durante semanas. Trabajamos en silencio, cada movimiento. Era calculado, cada palabra. Medida, yo seguía actuando como la hija perfecta, sonriendo, asintiendo, mientras por dentro observaba todo. Aprendí cosas que nunca quise saber. Nombres importantes, dinero sucio, amenazas disfrazadas de acuerdos. Y lo peor, lo natural que todo eso era para él. Una noche, mi padre me llamó a su oficina. Su tono era distinto, más frío, más directo. ¿Eres feliz?, preguntó. Esa pregunta me descolocó. Sí, respondí automáticamente. Él me miró, como si pudiera ver a través de mí. No te crié para mentir mal. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No estoy mintiendo. Sonrió, pero no era una sonrisa cálida, era peligrosa. Andrés ha cambiado mucho desde que te casaste, dijo en silencio. O debería decir, que tú has cambiado. Sentí el aire volverse pesado. No sé de qué hablas. Se levantó lentamente. Espero que sea así. Pero, en su mirada, había duda. En esa misma noche, Andrés entró en la habitación, más serio que nunca lo había visto. Tenemos que irnos. ¿Qué pasó? Nos descubrió. El miedo me atravesó el cuerpo. ¿Estás seguro? No completamente, pero no voy a esperar a que lo esté. Empaqué lo mínimo en mi vida, reducida a una maleta. Mientras bajábamos las escaleras, sentí algo que nunca había sentido antes. Libertad, mezclada con terror. Cuando estábamos a punto de salir. ¿A dónde creen que van? La voz de mi padre nos detuvo en seco. El silencio fue absoluto, lento, pesado. A mí giré. Ahí estaba, de pie, tranquilo, como si hubiera estado esperando ese momento. No hagas esto, dijo, mirándome directamente. No, Andrés, a mí.
no tienes que irte. A mi corazón dolía, porque una parte de mí aún era su hija, nunca tuve opción. Respondí a su expresión, cambió apenas. Siempre la tuviste. Solo el gest malandrés dio un paso adelante, se acabó. A mi padre soltó una pequeña risa. ¿Tú crees? Entonces hizo una señal, y de las sombras aparecieron dos hombres. Todo mi cuerpo se tensó. Pero lo que pasó después no era lo que esperaba. Porque Andrés no reaccionó con miedo. Anne sonrió. Llegaron tarde, y en ese momento luces, sirenas, voces. Nadie se mueva. La policía. Todo ocurrió en segundos. Mi padre intentó mantener la calma. Esto es un error. No lo es, dijo Andrés, sacando algo de su bolsillo. Una placa. A mi mente explotó. ¿Qué? Agente encubierto, dijo suavemente. Mirándome, el mundo se detuvo. Todo este tiempo, susurré. Él asintió. Tu padre llevaba años siendo investigado. Miré a mi padre, por primera vez. No tenía el control. ¿Y yo? Pregunté, con la voz rota. También fui parte del plan. ¿Silencio? Ese silencio fue la respuesta. Las lágrimas cayeron sin control. Me usaste. No era una pregunta, era una verdad. Andrés dio un paso hacia mí, sí, en directo, sin mentir, pero no todo fue una mentira. Quería creerle, pero dolía demasiado. La noche de bodas, dije, ¿eso también fue parte del plan? Me miró Annie por primera vez. No parecía seguro. No. Pausa. Eso fue real. Llevaron a mi padre esposado, sin mirar atrás, sin despedirse, como si yo nunca hubiera importado. Annie tal vez nunca lo hace. Semanas después, estaba sola en un pequeño apartamento, sin lujo, sin main terrace, sin una vida planeada por otros. Andrés apareció un día, sin aviso, sin uniforme, sin máscaras. Ya terminó todo, dijo Ana. Sentí silencio. ¿Y ahora? Pregunté. Mí miró como aquella primera noche. Ahora puedes elegir. Lo observé en este hombre, que fue mentira, verdad, protección, traición, todo al mismo tiempo. ¿Y tú? Pregunté. ¿Quién eres ahora? Sonrió levemente. Eso depende de si me dejas quedarme. Respiré profundo.